Si Adán sufrió por siempre el destierro del paraíso y la privación de Dios, más debe haber sufrido Eva por sentirse culpable. A ver qué opinan. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes creen que sufrió más Adán? O Adán. ¿Quiénes piensan que sufrió más Adán? ¿Quiénes piensan que sufrió más Eva? Oh, nadie quiso exponerse. Hay varias razones. ¿La quieres contestar tú? Bueno. Adán, vamos a examinar a Adán. Estaba a la cabeza de la misión de toda la familia humana. En él o de él dependía toda la demás familia humana. Recuerden, primera criatura. En él Dios hizo los actos, junto con él, los actos primeros que hicieron surgir la vida humana. No había vida humana. Dios crea a Adán y crea también la vida humana junto con Adán, haciendo el primer acto en Adán para que Adán tuviera la vida humana creada. Y de ese acto de creación de Adán depende y se desarrolla toda la vida de toda la familia humana. El primer respiro que dio Adán lo dio Dios junto con él. Y de ese primer respiro creado humano, ese es donde nosotros respiramos. Dios creó a Adán y el primer latido de su corazón lo dio Dios en él. Y el segundo latido del corazón venía del primero. Y el tercero venía del primero. Y el latido de tu corazón viene del primer latido del corazón de Adán que Dios dio en él. El primer pensamiento de Adán, hecho por Dios en él: te amo, Padre mío y Creador mío. De ese vienen todos los pensamientos de todos. Si Dios no hubiera hecho ese primer pensamiento en Adán, ¿quién o cómo hubiera podido haber vida humana o vida de pensamiento humano? Si no es así, entonces ¿de dónde venimos? ¿Del mar o de la nada o cómo está eso? O del chango, ¿verdad? ¿No? Aquí es donde se ve precisamente la absoluta necesidad que Dios tuvo de crear en el primer acto para verdaderamente crear no solo a la criatura, sino la vida de la criatura. Y esto sucedió, como dice la Biblia, cuando le infundió el aliento, y con su aliento se infundió él. Y el primer latido lo dio él junto con Adán. Si no, Adán, ¿cómo le late el corazón? ¿A control remoto? ¿No? Y de aquel primer latido vienen todos los latidos siguientes de Adán y todos los latidos de todos nosotros. ¿Cuántos litros de sangre creó Dios? Pues los que le cabían a Adán, 6 litros o 5 o 4,
Y de esos 4 litros, piensen ustedes cómo vienen todos los millones y millones de litros de sangre que han corrido en nuestras venas de toda la familia humana. Pero Dios no creó una nueva sangre para cada uno. Simplemente de aquellos 4 litros de Adán, y esto da más claridad porque como se tratan de cosas materiales y corporales, nos quedan más accesibles. A ver, mediten, 4 litros de sangre. Y de ahí, ¿cuántos litros de sangre no han corrido en las venas de la misma sangre? Porque más o menos, ¿quién más roja, quién azul? Creo que sí hay sangre azul, esa no sé de dónde salió. Pero en fin, la sangre roja, esa toda salió de Adán. ¿Por qué esto que aceptamos y vemos lógico, porque es una cosa material y corporal, ¿por qué no remontarlo también a lo espiritual? Así como creó 4 litros de sangre y de ahí vienen todos, así creó el primer pensamiento de Adán y de ahí vienen todos. Y el primer latido del corazón de Adán y de ahí vienen todos los latidos de todos los que han venido a la luz del mundo. Eva, vamos con Eva, segunda criatura, fue formada de Adán, como dice la Escritura, un poco a lo material, a lo corporal, le extrajo una costilla y de ahí formó a Eva. La sangre de Eva, los 4 litros de Eva, ¿de dónde salieron? El primer latido del corazón de Eva, ¿de dónde salió? Del primer latido de Adán. Eva no tenía esos actos primarios de los cuales tiene inicio y depende toda la vida humana. Eva era la segunda. Yo podría casi decir tan segunda como segundo somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién debió haber tenido una misión superior? ¿Adán o Eva? Evidentemente que Adán. La familia humana no dependía de Eva, sino de Adán. Por lo tanto, cuando viene el pecado original, que ya vimos cómo fue más fácil que empezara con el pecado Eva, porque Adán estaba más dotado, vamos a decirlo así, con esta creación suya. Era más fácil que Eva, que no tenía estos actos primarios en ella, sino que los tomaba de Adán como, vamos a decir, hija suya. Nosotros ahora lo vemos como mujer o esposa suya, pero si vemos las cosas antes del pecado, fue formada de él, más bien podríamos decir que era hija suya. Más bien podemos decir que Adán fue papá de Eva, como de todos los mortales, como, bueno, mortales por después del pecado original. Entonces, Eva, con el pecado, perdió mucho menos, porque tenía menos, que lo que perdió Adán. Por lo tanto, Adán sufrió muchísimo más que Eva, porque el responsable de la vida humana y de transmitirla era él, no ella. Y por la, vamos a decir, la mala voluntad de Eva, la segunda criatura, Adán no pudo
transmitírsela a ella, menos a los demás. Entonces el fallo de Adán empezó con no haber podido transmitírsela a la primera criatura, sí es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Entonces mucho más dolor de Adán. Y en Adán se veía toda la familia humana, no en Eva. Así que lo que nos sacó del reino de la divina voluntad fue el pecado de Adán, no el de Eva. Es más, hay un capítulo, un pasaje, donde dice que si Eva hubiera caído, pero Adán no, Adán mismo hubiera podido comunicarle de nuevo la vida de la divina voluntad, porque no la habría perdido él. Pero, habiéndola perdido Eva, no había tanto problema. Habiéndola perdido Adán, el caos, por decirlo así. Entonces, Adán sufrió muchísimo más que Eva. Y más, como decíamos el otro día, porque Adán, habiendo hecho un periodo mucho más largo de vida en la divina voluntad que Eva, precisamente porque Adán debió haber vivido mucho más tiempo en la divina voluntad antes de la formación de Eva, para asegurar con su primer periodo de vida en la divina voluntad toda la familia humana, por lo menos en la vida humana. Estas ideas y estos conceptos, pues ya cuando los piensan un poco más van a ver que tienen mucha luz y mucha razón de ser. Entonces parece que cuando Dios tenía el suficiente número de actos hechos por Adán que completaran y aseguraban la vida humana de toda la familia humana, fue cuando vino la prueba. Entonces Adán sufrió mucho más por aquello. Los actos que Adán hacía después del pecado eran los mismos, digamos, que hacía antes: caminar, pensar, latirle el corazón. Pero en cada acto era para él un sufrimiento inmenso, porque ya había sabido y experimentado lo que significaba la divina voluntad obrante en cada acto, comunicándole sustancia de vida divina a cada acto. Después del pecado se iba haciendo los actos, pero no sentía la sustancia de la vida divina en los suyos, y cada acto era una pena tremenda y un recuerdo de lo que perdió, que era mucho más intenso que en Eva. Eva no alcanzaba a ver en ella toda la familia humana, en Adán sí, él sí. Pero en fin, con esto no quiero decir que Eva no sufrió. Claro que también sufrió, pero la pregunta era ¿quién sufrió más? También debe haber Eva sufrido, porque de alguna manera, por haber sido débil ella y empezado, procuró o permitió que Adán cayera. Razón por la cual como Adán sufrió más porque perdió más, llegada la redención prometida a Adán, Jesús baja al seno de Abraham después de haber sufrido la pasión y después de haber sufrido durante toda su vida, como ya lo hemos examinado, y el primero que se le presenta delante en el seno de Abraham es a Adán, para decirle, mostrándole sus llagas y toda su cruz y toda su vida de cruz y todos los sufrimientos de Jesús,
se le pone enfrente a Adán en el seno de Abraham y le ha de haber dicho, mírame, promesa cumplida. Ve lo que me costó redimirte, a ti y a toda la familia humana. Por entonces, ¿quién creen ustedes que fue aquel que más gozó con la redención cumplida? Pues Adán, más que Eva. Yo me imagino estas escenas que debieron en la Reina del Cielo, algo dice en relación a que Jesús bajó al seno de Abraham, pero yo me imagino esta escena, ya fuera del cuerpo, digamos, en el espíritu, porque todos estaban ahí, Jesús también en el espíritu, porque no había todavía tomado de nuevo su cuerpo, pero desplegados, como usaba yo la palabra ayer, todas sus penas, y Adán comprendiendo lo que causó en el Verbo encarnado, y cómo el sufrimiento del Verbo encarnado remedió y cumplió la promesa de redención causada por lo que él hizo al separarse de la divina voluntad.